¿Qué hule? El día de hoy vamos a ver el tema de tejido epitelial, continuando con la serie de videos de histología y empezando con esta clasificación de los 4 grandes grupos de tejidos. Pues tenemos al primer miembro de este grupo, que es el tejido epitelial, que es el tema en el cual nos vamos a centrar hoy. Vamos a hablar de 2 grandes temas. El primero va a ser los epitelios y el segundo las glándulas. ¿De acuerdo? El tejido epitelial funciona tanto para revestir como para formar glándulas. El epitelio, que es el gran grupo del cual vamos a hablar primero, es el que se encarga de revestir, de cubrir a los tejidos. Y el segundo va a ser el de las glándulas. Esas glándulas exócrinas o endócrinas de secreción que van a ayudar a la comunicación entre diferentes partes del cuerpo también tienen que ver mucho con este tejido epitelial del cual estamos hablando. Nosotros, para estudiar a los tejidos epiteliales, podemos basarnos inicialmente en un poco de embriología, situándonos en esas 3 hojas del desarrollo que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Del ectodermo y el endodermo va a surgir la mayor parte del tejido epitelial. Del ectodermo van a surgir la mucosa bucal, la mucosa nasal, la córnea, la epidermis, las glándulas de la piel y las glándulas mamarias. Del endodermo van a surgir el hígado, el páncreas, el recubrimiento de aparato respiratorio y digestivo. Y del mesodermo procede una menor parte del epitelio, pero muy importante también, que es el endotelio, que es aquel epitelio que cubre a los vasos sanguíneos, y el mesotelio, que es aquel epitelio que va a recubrir a los órganos, tanto por ejemplo el peritoneo o la pleura. Todo eso es tejido mesotelial. Vamos a ver ahorita más adelante un poco más a fondo esto. Las funciones, vámonos con las funciones. Las funciones son 6 básicamente, son protección, transporte transcelular, secreción de moco y enzimas, absorción de material de una luz, control de movimiento de materiales entre compartimientos y detección de sensaciones. Vemos que cada una de estas funciones son muy diferentes entre sí. Es por esto que el tejido epitelial va a presentar especializaciones dentro de su membrana o dentro de su material citoplasmático capaz de desempeñar todas estas funciones. Y vamos a ver cómo lo hace. Para empezar con el primer gran grupo de los tejidos epiteliales, vamos a hablar un poco del epitelio. El epitelio va a ser un tejido que va a presentar uniones intercelulares. Hay muy poco espacio intercelular, es decir, entre cada célula, y muy poca matriz extracelular. Están separados del tejido conjuntivo o conectivo subyacente por medio de una lámina que se llama lámina basal, que es una matriz extracelular sintetizada por el propio epitelio. El tejido epitelial es avascular y este tejido avascular va a recibir sus nutrientes y oxígeno por medio del tejido conjuntivo subyacente por medio de un proceso conocido como difusión. Es decir, va a pasar moléculas como oxígeno o algunos nutrientes por medio de un transporte que no requiere energía. Situándonos en la nomenclatura del tejido epitelial, porque si ustedes han leído en los libros de histología o han escuchado a su maestro de histología hablar, él menciona: tenemos un tejido cúbico estratificado, tenemos un tejido epitelial cilíndrico simple. Esto al inicio puede sonar que es complejo, pero realmente no lo es tanto. Nos situamos en 2 bases diferentes. El primer nombre, siempre que se describe un epitelio, pues va a ser epitelio, ¿no?
El segundo paso es describir la morfología de sus células. La morfología de sus células va a ser descrita a partir de la capa más superficial. Si la capa más superficial es plana, es cúbica o es cilíndrica. El tejido plano también se denomina tejido escamoso o pavimentoso. El tejido cúbico o el tejido cilíndrico. Como les recuerdo, esta nomenclatura se da a partir de la capa más superficial de células. Como por ejemplo en la piel, la capa más basal tiende a ser un poco cúbica, pero la capa más superficial es totalmente plana. Entonces a la piel la describimos como un tejido plano. El segundo paso para esta descripción de tejidos es definir si es simple o estratificado. Simple cuando está formado de una sola capa de células y estratificado cuando son más de una capa. Es muy simple esto. Si ustedes ven más de una capa de células epiteliales, denominan al tejido estratificado. Si ven una, lo denominan simple. Vamos a ver las particularidades de cada tipo de tejido de acuerdo a su morfología y a su estratificación. ¿De acuerdo? Para empezar tenemos el tejido plano simple. El tejido plano simple, como su nombre lo indica, es una sola capa de células poligonales, delgadas o perfil bajo densamente agrupada. Al inicio en la histología es un poquito difícil ver este tejido, ya que no se imagina como un tejido separado de otro conjunto. Visto desde la microscopía óptica puede asemejar un piso de mosaico con un núcleo abultado en posición central en cada célula. Solo algunas células van a mostrar núcleos, ya que el corte con el microtomo a la hora de la técnica histológica puede muchas veces cortar estos núcleos por lo delgada de la capa. Este epitelio plano simple va a recubrir alvéolos pulmonares, el asa de Henle a nivel renal, la capa parietal de la cápsula de Bowman, el endotelio, que es el epitelio de los vasos sanguíneos, y el mesotelio, que es toda aquella capa como el peritoneo o la pleura. Estos tejidos no es ahorita tan necesario que recuerden que el asa de Henle es epitelio plano simple, porque lo vamos a ver en histología renal. Solamente recuerden como importancia el endotelio y el mesotelio. Estas dos capas que, como les mencioné, recubren tanto vasos sanguíneos como órganos, tanto de la cavidad torácica como cavidad abdominal, van a ser siempre un epitelio plano simple. Las funciones del epitelio plano simple pues son membrana limitante, transporte de líquido, intercambio gaseoso, como por ejemplo en los alvéolos pulmonares, lubricación, como también en los alvéolos pulmonares con los neumocitos, disminución de la fricción gracias a la lubricación que se produce, y funcionar de membrana de recubrimiento, como en el caso del mesotelio. Aquí tenemos una imagen del endotelio. Bueno, arriba tenemos un epitelio plano simple. Vean que es una sola capa de células poligonales con disposición aplanada, que solamente se aprecia como un mosaico de un piso. Abajo tenemos la representación de lo que sería la capa endotelial de un vaso sanguíneo. Vean cómo en el centro de la imagen podemos alcanzar a ver los eritrocitos circulando, pero a la periferia de estos eritrocitos vemos una capa de células donde en algunas vemos núcleos y en otras no, que son el epitelio plano simple característico del endotelio. Con respecto al epitelio cuboide o cúbico simple, es una sola capa de células que tienen forma de cubo. A la microscopía podemos apreciar estas células como células cuadraditas con un núcleo redondo ubicado en el centro. ¿Cuál va a ser su función? Pues es la de secreción, absorción y protección. ¿Y dónde están? Pues están en los conductos de muchas glándulas. Forman también el recubrimiento del ovario y constituyen el epitelio de ciertos túbulos renales.
Aquí vemos una imagen del epitelio cúbico simple. Abajo tenemos la representación de estas células. Vean la disposición cuadradita que tienen. Vean esa morfología con el núcleo central generalmente. Y a la periferia de este una célula con una morfología cuadrada. El epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple se parece al epitelio cúbico simple cuando es visto desde un cierto tipo de corte que es más periférico, más como una vista aérea. Pero al corte longitudinal sí va a ser muy diferente. En el epitelio cilíndrico simple vamos a apreciar células altas y rectangulares, cuyos núcleos ovoides suelen localizarse en el mismo plano en la mitad basal de la célula. El epitelio cilíndrico simple toma gran importancia a nivel del tracto digestivo, es muy abundante en las asas intestinales. También es común encontrarlo en vesícula biliar y en conductos grandes de algunas glándulas del cuerpo. Este epitelio cilíndrico simple puede tener especializaciones de membrana conocidas como microvellosidades o el borde estriado, que vamos a ver más adelante qué es esto. El epitelio cilíndrico simple vamos a encontrarlo en el útero, en los oviductos, que son las tubas uterinas, en los conductos deferentes del aparato genital masculino y en bronquios pequeños que tienen cilios. Aquí vemos una imagen del epitelio cilíndrico simple. Vemos cómo en esta representación de arriba nos incluyen las microvellosidades. Y abajo también nos muestran una imagen donde las células cilíndricas simples tienen un borde en cepillo, que es característica de las especializaciones de membrana de las células cilíndricas simples. Con respecto al epitelio plano estratificado, ya dejando a un lado las clases de tejido epitelial de monocapa, tenemos el epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado por definición es un epitelio plano que tiene muchas capas. La histología nos marca la diferencia en dos grandes grupos: aquel epitelio plano estratificado que no tiene queratina y el que sí tiene. El que no tiene queratina es un tejido grueso con una lámina basal. Las células basales son cúbicas y la parte media son polimorfas y la superficie libre es plana. Es decir, no tiene queratina. Si nosotros, por ejemplo, tocamos el epitelio que está en la boca, en los carrillos vocales, en la faringe, en el esófago, cuerdas vocales verdaderas y vagina, por ejemplo, ustedes toquen ahorita la mucosa que está en la parte interna de sus cachetes y notarán que si la tocan para afuera es totalmente diferente. Y esto se debe a que la parte interna no tiene queratina y la parte externa sí tiene. A nivel histológico, el epitelio plano estratificado que tiene queratina, es decir, el queratinizado, su morfología es similar al no queratinizado, es decir, es grueso, tiene una lámina basal y las células basales son cúbicas, pero en este caso las células superficiales van muriendo y se van llenando de queratina. Cuando veamos el video de histología de la piel entenderemos mucho más a detalle esto. Un ejemplo muy específico del epitelio plano estratificado queratinizado y el único del cuerpo es aquel que tenemos en la piel. En esta imagen vemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Vean cómo en la porción de hasta arriba del corte histológico que nos muestra esta imagen, las células siguen muy bien nucleadas y siguen en una disposición en la cual no hay la presencia de alta cantidad de queratina en la superficie. A diferencia, por ejemplo, de esta imagen, en la cual las capas más superficiales vemos que ya empiezan a carecer de núcleo y estas células superficiales se van llenando de queratina y ayudan a formar lo que conocemos como epidermis. ¿Por qué no nos duele cuando
nos cortamos un pellejito así muy superficial o algo, porque la epidermis es un tejido totalmente avascular, es un tejido muerto y es un tejido que no tiene terminaciones nerviosas. Con respecto al epitelio cúbico estratificado, podemos señalar que contiene generalmente 2 capas de células cuboides y va a recubrir conductos de glándulas sudoríparas. Es muy poco que hablar de este tejido, la verdad es muy poco abundante en el cuerpo humano. Con respecto al epitelio cilíndrico estratificado, pues se forma con unas capas en las cuales la capa más baja es poliédrica cuboide y la capa más externa son células cilíndricas. Recordarán que la nomenclatura se hace a partir de la capa más externa o más superficial. Este epitelio lo vamos a encontrar en conjuntivas, en conductos excretores de grandes glándulas y en regiones de la uretra masculina. El epitelio transicional. El epitelio transicional, y hay que hacer la diferencia con el epitelio de transición, que por ejemplo el epitelio de transición es aquel paso en el que pasa de un tipo de morfología histológica a otro tipo dentro de un mismo órgano, como por ejemplo en el caso del exocervix o el endocervix, en el cual pasa de ser un plano estratificado a ser un cilíndrico. Pues el epitelio transicional es diferente. El epitelio transicional es un tipo específico de tejido epitelial en el cual varias capas de células van a tener un cierto tipo de morfología un poco cúbica, aunque también algunos autores describen que pueden ser cilíndricas bajas. La verdad, esto ya depende del observador que lo esté viendo. Se localiza este epitelio transicional en el sistema urinario, desde las cálices renales, es decir, terminando todo lo que es el sistema tubular de la nefrona, hasta la salida en la uretra unos centímetros antes de su salida. ¿De acuerdo? Cuando la vejiga se distiende, este epitelio transicional pasa de ser cúbico a ser un poco más aplanado por la presión que está generando la orina. En esta imagen vemos el epitelio transicional, vemos cómo son unas capas de tejido un poco cúbico, pero que algunas células llegan a tener esta morfología como cilíndrica. Y este tejido es llamado también urotelio o tejido transicional, epitelio transicional. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿por qué se denomina pseudoestratificado? Porque parece estratificado, pero realmente no lo es. Se acordarán de esa imagen del vestido, que si era blanco o dorado o negro con azul. Pues algo así pasa con este tejido. Algunos autores decían es que son varias capas, y otros decían no, es que solo es una capa. Y realmente cuando se adquirieron microscopios de mayor poder, se observó que solamente era una capa, ya que todas las células que están presentes en este tejido tienen contacto con la lámina basal. Sin embargo, solo algunas de ellas llegan a su superficie. Son anchas estas células y angostas en el ápice, son anchas en la base y angostas en el ápice. Sus núcleos lo podemos encontrar a diferentes alturas y los podemos encontrar en la uretra masculina, en el epidídimo, en conductos excretores más grandes de las glándulas, en la tráquea, por ejemplo. También podemos encontrar este epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, en ese caso de la tráquea, y vamos a ver ahorita qué son los cilios. Aquí tenemos una imagen de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vean cómo las células, su núcleo está en diferente localización, no uniforme, pero si las vemos bien, casi todas las células están en contacto con la lámina basal. Vemos que estas células tienen algunas especializaciones de membrana, como son los cilios. Y bueno, ya terminamos con la nomenclatura de los epitelios. Creo que no es muy complicado realmente poder nombrarlos, y se requiere práctica para ir nombrando, ir pudiendo nombrarlos rápidamente. Pero una vez que se agarra la práctica, esto se vuelve muy simple y ya se vuelve casi hasta automático.
Y bueno, ahora continuando con este estudio del tejido epitelial, vamos a hablar acerca de especializaciones de la superficie celular, es decir, aditamentos específicos de las células epiteliales que les ayudan a desempeñar esa serie de funciones de las cuales hablábamos al principio. Tenemos para empezar que las células epiteliales tienen polaridad. No me refiero con polaridad que un rato estén bien y otro rato estén mal. No, eso no es de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es que las células epiteliales tienen polaridad, ya que podemos destacar en ellas dos dominios, un dominio apical y un dominio basolateral. Si ustedes dividieran una caja o un cuadrado, como en el caso que les presento en la imagen, en dos partes, pues sería la parte de hasta arriba, es decir, como la parte de arriba de la caja, pues sería el dominio apical, y la parte tanto lateral como de la base es el dominio basolateral. Vean cómo el dominio basolateral está pegado a esa capa azul, que en la cual les estoy representando la membrana basal. Esa membrana basal a la cual están pegadas los epitelios y la cual le va a suministrar los nutrimentos específicos que necesitan para su supervivencia. Esta división en dominio apical y basolateral muestra importancia, ya que en los dominios apicales encontraremos ciertas especializaciones de membrana como los cilios o las microvellosidades, y en el dominio basolateral encontraremos especializaciones de unión e interdigitaciones celulares. Vamos a hablar de cada una de estas. El dominio apical, como su nombre lo indica, está hasta arriba. Afronta a la luz de ya sea del intestino o de la mucosa respiratoria, y va a contener abundantes canales iónicos, proteínas transportadoras, bombas como la bomba de protón ATPasa, protón potasio ATPasa, glucoproteínas o acuaporinas. Todas estas bombas y canales le van a ayudar a su función de absorción y transporte dentro del cuerpo humano, como por ejemplo las células del duodeno pues deben de presentar canales o proteínas para lograr el transporte de todas las moléculas que nos van a ayudar como nutrientes al cuerpo humano. Estas células del dominio apical van a presentar microvellosidades, cilios, estereocilios y flagelos. Las únicas células flageladas del cuerpo humano pues son los espermatozoides, y de las cuales vamos a hablar en otro video. Ahorita nos vamos a centrar en las tres primeras, que son microvellosidades, cilios y estereocilios. Para empezar, las microvellosidades. Las microvellosidades se van a encontrar en tejidos de absorción. Van a estar en epitelios tanto cilíndricos como cúbicos. Son las microvellosidades proyecciones cilíndricas que surgen de la superficie apical y que están unidas a la membrana del citoplasma. Son el borde estriado de las células intestinales de absorción, y también se encuentran en las células renales del túbulo proximal. Como les mencioné, a nivel intestinal pues absorben diversas sustancias que van a ayudar como nutrientes al cuerpo humano, y se necesitan de estas microvellosidades para aumentar el área de absorción del territorio celular a nivel intestinal. Y a nivel de las células renales en el túbulo proximal, que es la primera porción de una nefrona, y en la cual se van a absorber más del 75% de las cosas que se filtren al riñón. Este borde en cepillo, si no existiera, estaríamos orinando, imagínense, 20 litros de orina al día, lo cual entonces vean la importancia de una sencilla estructura como la microvellosidad en el cuerpo humano. Como les mencioné, aumentan el área de superficie de las células, tanto intestinales como renales, como les mencioné en el ejemplo. Cada microvellosidad está compuesta por 25 a 30 filamentos de actina enlazados de forma transversal gracias a una proteína denominada vilina. Los filamentos de actina van a estar unidos a una región amorfa en su punta y van a estar extendidos hacia el citoplasma, donde están incluidos en la membrana terminal, lo que denominamos complejo de moléculas de actina espectrina.
A intervalos regulares de las microvellosidades encontraremos algunas proteínas como la miosina 1 o la calmodulina, que al parecer tienen que ver un poco con el movimiento o la dinámica de estas microvellosidades. En esta imagen vemos la representación de la microvellosidad. Vemos cómo están compuestas por filamentos de actina, esas tiras verdes que logran apreciar en la imagen, y que a la derecha observan con la microscopía electrónica más a detalle cómo están representadas estas microvellosidades, una muy cercana de otra, como el borde en cepillo que les mencionaba. Los estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades. Aunque el nombre diga cilios, acuérdense, son microvellosidades. Y acuérdense de mí cuando en el examen les pregunten que qué son los estereocilios, ustedes pueden que son microvellosidades, no cilios, y se van a sacar un 10. Solo se localizan en epidídimo y células piliformes sensoriales de la cóclea. Son estructuras inmóviles por la actina y en epidídimo van a ayudar a incrementar el área de superficie. En oído actúan a través de la generación de señales, es decir, ayudan a captar y transducir esas señales de vibración que llegan a través del líquido que está dentro del oído para convertirse en una señal eléctrica que pueda llegar al cerebro. Esto es maravilloso. Como unas especializaciones de la membrana del tejido epitelial van a ayudar a que escuchemos. Esto realmente es muy impresionante. En esta imagen vemos cómo nos representan el estereocilio, tanto del epidídimo. Vemos cómo tienen esos filamentos de actina, pero no son móviles, ¿de acuerdo? En esta otra imagen tenemos los estereocilios. Vean cómo son proyecciones que tienen actina y otras proteínas como fimbrina o esrina, y que todas estas proteínas van a ayudar a que el estereocilio permanezca rígido y logra captar con suma delicadeza el movimiento, o que logre captar las sustancias que van pasando cerca de ellos. Aquí vemos una imagen de los estereocilios que se localizan a nivel del oído interno. Vean qué maravilla es esto, vean qué delicadeza tienen la disposición de estas especializaciones de membrana, tan perfecta que logren detectar vibraciones y que logren volverla una señal eléctrica que luego va a ser interpretada para generar sonido. No sé ustedes, pero a mí cada que veo esto me impresiona mucho. Con respecto a los cilios, de los cilios podemos señalar que son proyecciones piliformes móviles que vamos a encontrarlas en el epitelio respiratorio y en los oviductos, es decir, en las trompas de Falopio. Ayudan a propulsar el moco y otras sustancias en movimientos rítmicos y rápidos. Se mueven como cepillo de dientes alrededor de, en movimiento dentro del epitelio, por ejemplo el respiratorio, para ir impulsando el moco y de esta manera pueda ser expulsado. Contiene un complejo de microtúbulos conocido como axonema, constituido por microtúbulos dispuestos en una organización 9+2. 9+2, ¿qué se refiere? Que son 9 dobletes y 2 singletes al centro. Es decir, son 9 dobletes a la periferia con 2 singletes al centro de microtúbulos. Cada uno de los 9 dobletes que están en la periferia van a tener 2 subunidades. Una subunidad A, que va a ser un microtúbulo formado por 13 protofilamentos, y una subunidad B que posee 10 protofilamentos. Apréndanse esto, ya que siempre lo preguntan, que la verdad pues a mí como que no le encuentro un chiste de que lo pregunten. Pero bueno, continuando con las subunidades, desde la subunidad A de cada doblete se van a proyectar emisiones en forma radial hacia la vaina central de los 2 singletes, es decir, como disposiciones o rayos de haces al centro. Así los pueden apreciar y así se pueden ver estos componentes dentro de los cilios. Los dobletes vecinos están unidos por la anexina, es decir, el par de microtúbulos que están en la periferia en esos 9 dobletes. Cada uno de esos dobletes está unido por una anexina. La cinesina y la dineína se van a encargar del movimiento ciliar
un movimiento que va a ser regulado muy bien y que todas las cilios van a ir hacia un lado o hacia el otro dependiendo lo que se quiera lograr. El cuerpo basal del cilio, a diferencia de lo que sería como el tronco, es decir, la raíz del cilio, va a estar integrado en lugar de por 9 dobletes y 2 singletes, va a estar integrado por 9 tripletes y ningún singlete. En esta imagen vemos un corte de tráquea donde alcanzamos a ver los cilios a nivel apical y alcanzamos a ver este epitelio pseudo estratificado del cual les hablaba al inicio del video. Aquí vemos una imagen de cómo está compuesto un cilio. Vemos esos 9 dobletes que están formando al cilio con los 2 singletes al centro. Vemos las proyecciones que se desatan de los dobletes a los singletes. Vemos que poseen dineína y cinesina y que cada uno de los dobletes está unido por la anexina. Y en la parte de abajo, vean en la parte de izquierda abajo, vean cómo la raíz o el cuerpo basal del cilio está integrado por 9 tripletes y ningún singlete. Aquí vemos en microscopía electrónica mucho más bonitos los cilios. Esta imagen es totalmente real. Vean qué interesantes son estas estructuras móviles que van a ir sacando el moco a nivel del epitelio respiratorio. Ahora, con respecto al dominio vasolateral, tenemos que puede subdividirse en una parte lateral y en una parte basal. Es una región con abundantes bombas de sodio, potasio, ATP-ASA, canales iónicos y sitios de secreción constitutiva. Vamos a ver más adelante qué son estos sitios de secreción constitutiva. Con respecto a la membrana plasmática lateral, podemos señalar que la microscopía va a revelar zonas que conocemos como barras terminales en las cuales las células epiteliales se encuentran en contacto y tal vez unidas entre sí. La microscopía electrónica, una vez que entró, reveló que estas barras terminales están compuestas por complejos de unión intrincados. Estos complejos de unión hacen que las células estén comunicadas unas con otras y que veamos que tienen diferentes funciones que vamos a ver ahorita mismo. Las uniones podemos dividirlas en 3: ocluyentes, de fijación y comunicantes. Las uniones ocluyentes van a ayudar a integrar barras impermeables, es decir, van a dar impermeabilidad a este epitelio y van a evitar que las moléculas pasen libremente a través de los espacios entre ellas. Las uniones de fijación van a ayudar a conservar la adherencia entre células o entre las células y la membrana basal. Las uniones comunicantes van a permitir el movimiento de iones o moléculas de señalamiento entre las células. Vamos a ver a detalle cada una de estas, vamos a ver qué moléculas la conforman a cada una de estas uniones y vamos a caracterizar qué es la función que tienen cada una de ellas. Aquí en esta imagen vemos los diferentes tipos de uniones, vemos la zonula occludens, la zonula adherens, las adhesiones focales, semidesmosomas, máculas adherentes. Vamos a ver cada una de estas y vamos a ver la función que tienen y que están presentes en los epitelios y que ayudan a que los epitelios desempeñen todas esas funciones de las cuales hablamos al inicio. Gracias a estas zónulas van a llevarlas a cabo y después de ver las zónulas vamos a entender por qué desempeñan las funciones que desempeñan los epitelios. Zonula occludens o zonas de oclusión, también denominadas uniones estrechas, van a ser uniones que se van a localizar entre las membranas plasmáticas adyacentes y son la unión situada en el plano más apical entre las células de los epitelios. Forman una especie de cinturón y tenemos dos principales proteínas aquí, que son las claudinas y las ocludinas. La unión entre claudinas, es decir, para que las claudinas se puedan unir, es reforzada por medio de caderinas y por proteínas llamadas zónulas de oclusión, que son ZO1, ZO2 y ZO3. Esta zónula occludens va a ayudar a impedir el movimiento de proteínas de membrana del dominio apical al vasolateral
y fusionan las membranas plasmáticas adyacentes para impedir el paso. Es decir, gracias a las células de oclusión, los epitelios van a ser impermeables y van a lograr un límite y una protección a las estructuras más internas. Aquí vemos una imagen en la cual apreciamos las claudinas y las ocludinas en las membranas celulares vasolaterales. ¿De acuerdo? En esta imagen vemos cómo las sonula occludens 1, 2 y 3 van a ayudar a que las claudinas estén unidas y que no se despeguen. Y en esta imagen vemos los diferentes métodos de transporte, que son el paracelular, que es entre cada célula, o el transcelular, que es a través de una célula, y que la sonula occludens va a ayudar a limitar el paso paracelular, es decir, entre cada célula, para volverse más especialista o más específica para el transporte de moléculas. Con respecto a la sonula adherens o adherente, tienen una posición basal respecto a las células de oclusión. El espacio intercelular entre las hojuelas externas de las dos membranas celulares adyacentes lo ocupan estas moléculas de cadeninas que van a ser como pegamento, al igual que en la sonula occludens, y los filamentos de actina están unidos entre sí y a la membrana de la célula mediante proteínas llamadas catenina, vinculina y actinina alfa. La función de la sonula adherens no solamente es la fijación, sino que también va a unir al citoesqueleto, el citoesqueleto de las dos células a las que está uniendo a través de uniones transmembranales. La fascia adherente o fascia adherens es similar a la sonula adherens, pero no circunda la totalidad de la célula, solo se localiza en una parte específica. Aquí vemos una imagen de la sonula adherens. Vemos cómo está formada por filamentos de actina, por la alfa-actinina, la vinculina y la catenina, que vayan a ayudar a unir. La cadenina E, que va a ser ese pegamento que yo les decía, y que ayudan a la fijación del citoesqueleto de las dos células. Entonces como un tornillo ahí atravesado que va a ayudar a unir a las dos células. Los desmosomas, también llamados mácula adherens o mácula adherente, van a ser uniones similares a soldaduras a lo largo de las membranas laterales y van a ayudar a que se soporten las fuerzas de cizallamiento. Se va a componer de placas de inserción y cada placa posee desmoplaquinas y pacoglobinas. Los filamentos intermedios de citoqueratina se van a insertar en la placa, donde van a trazar un giro en la horquilla y a continuación regresan al citoplasma. Con la microscopía electrónica se observó que el material filamentoso que se observa en las placas está compuesto por desmogleína y desmocolina, dos proteínas que van a ayudar a la integración, y que la desmogleína está formada por complejos, que son varias proteínas, varios tipos de desmogleína, 1, 2, 3, 4, etc., y que van a ayudar a la fijación de las placas. Las uniones comunicantes, también llamadas nexos o uniones de intersticio o uniones gap, se van a encontrar en epitelios y en músculo cardíaco y liso, así como en neuronas. Cada conexón va a estar formado por 6 conexinas y cada conexión va a ayudar a formar estos nexos o uniones de intersticio. Los conexones son poros acuosos a través de la membrana plasmática por donde van a fluir y van a pasarse de un lado a otro iones y moléculas específicas que se requieren para la señalización celular. Estos canales pueden estar abiertos o cerrados y al parecer su regulación de apertura o de que cierren va a estar regulado por pH y por calcio. Un pH elevado o un calcio bajo abren las compuertas y viceversa. ¿De acuerdo? En esta imagen podemos apreciar un desmosoma. Vemos cómo está formado por desmocolina y desmogleína, y que este desmosoma va a ayudar a formar estas soldaduras, las cuales les describía, y van a ayudar a soportar las fuerzas de cizallamiento.
en esta imagen logramos apreciar los conexones, que cada conexón va a estar formado por 6 conexinas y que estas conexinas van a ayudar a formar estas uniones gap que van a comunicar molecularmente y para transporte de moléculas dos células. Aquí vemos con microscopía de fuerza atómica los conexones. Vean qué maravilla nos ha permitido encontrar la microscopía de fuerza atómica. Vean qué belleza tienen la disposición estos conexones. Vean cómo incluso alcanzamos a ver las 6 conexinas que forman a cada uno de estos conexones, y que todas estas bolitas que alcanzan a ver en la imagen van a ayudar a formar uniones en dos células y que las va a permitir comunicarse entre sí. Qué maravilla, la verdad. Ahora, con respecto a especializaciones de superficie basal, tenemos 3 básicamente. La lámina basal, que va a ser la que va a limitar epitelio y tejido conjuntivo y que va a ayudar a nutrir al epitelio y que es producida por el mismo epitelio. Luego tenemos el plegamiento de la membrana basal, que va a incrementar el área de superficie disponible para transporte. Va a dividir el citoplasma basal y muchas mitocondrias en plegamientos digitaliformes. Y la disposición de las mitocondrias en plegamiento suministra un aspecto estriado, lo que forma los conductos estriados en páncreas y glándulas salivales. Los hemidesmosomas van a fijar la membrana basal a la lámina basal subyacente. Van a fijar la membrana basal de la célula a la lámina basal. Posee una placa de inserción compuesta por desmoplaquinas, plectina y otras proteínas relacionadas. Y en estas placas se van a insertar tonofilamentos de queratina, filamentos intermedios que van a ayudar a la estructura de los hemidesmosomas. Vean en esta imagen cómo podemos apreciar mejor el hemidesmosoma. Vemos cómo está compuesta por diferentes porciones como el BP230, la plectina, la herbina, y que todas estas proteínas van a ayudar a la fijación de las células a la lámina basal. Ahora, la renovación de las células epiteliales. ¿Cada cuándo se van a producir las células epiteliales? Pues la verdad depende de dónde estemos. Si estamos en la mucosa intestinal, donde se requieren formar continuamente células epiteliales con un gran recambio y gran desgaste, pues cada 4 a 6 días vamos a tener una mucosa intestinal nueva. Si hablamos de la piel, que en general no debería de sufrir muchos daños y que es muy resistente por su queratina y todo, pues tardará aproximadamente unos 28 días en generarse. Y ahora vámonos con la segunda gran parte de este video. Ya no falta tanto. Es un tema que es muy de clasificación, la verdad. No es un tema que a mí me guste tanto, pero pues es necesario hablarlo cuando hablamos de epitelios. Y son las glándulas. Las glándulas se van a originar a partir de células epiteliales que dejan la superficie en que se desarrollaron y van a penetrar en el tejido conjuntivo subyacente. El parénquima de estas glándulas va a estar integrada por unidades secretoras, en tanto que su estroma va a estar formado por el tejido conjuntivo que circundan estas glándulas. La síntesis de macromoléculas suelen agrupar y almacenarse en vesículas llamadas gránulos secretores. Pueden ser tanto hormonas pelipeptídicas, lo que se produzca, así como sustancia seria como a nivel del cerumen del oído, o mucinógeno o leche. En caso de las glándulas mamarias, vemos cómo las glándulas pueden producir diferentes tipos de productos y que cada producto puede ser muy diferente, no necesariamente son productos de un solo tipo. Son productos de diferentes composiciones bioquímicas y que tienen funciones totalmente diferentes. Tenemos desde hormonas polipeptídicas, como el caso de la hormona del crecimiento, o tenemos moléculas como la leche materna, ¿no? Entonces las glándulas pues van a ser muy específicas en su producción, y si algo debemos señalar de estas es la regulación tan fina que manejan. Como les mencioné, las glándulas están basadas en clasificaciones. Podemos clasificarlas en base al método de distribución de sus productos secretores en glándulas exócrinas y glándulas endócrinas.
Las glándulas exócrinas van a secretar sus productos a través de conductos hacia la superficie epitelial externa o interna. Y las glándulas endocrinas no tienen conductos y liberan sus materiales de secreción hacia la sangre o hacia la linfa. Como glándulas exócrinas podemos señalar como por ejemplo las glándulas salivales, y como glándulas endocrinas como por ejemplo la hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Y tenemos un equilibrio entre estas dos, que son las glándulas mixtas como el páncreas, que tienen una porción exócrina, que es aquella que libera los jugos pancreáticos hacia el duodeno para lograr la digestión, o su porción endocrina, que va a secretar insulina a torrente sanguíneo para disminuir las concentraciones de glucosa a nivel corporal. Tenemos otra clasificación que es en base a la vía de señalización de sus citocinas. Las citocinas son moléculas de señalización generalmente producidas con fines inmunes o de inflamación, aunque realmente pues citocina es aquella molécula que es producida para llevar una señal de comunicación a otro lugar. Esta clasificación la divide en autócrina, parácrina y endócrina. Autócrina cuando la señalización es de la propia célula, parácrina cuando es una célula en cercanía, y endócrina cuando va al sistema vascular o a la linfa. Otra clasificación es en base al ciclo de secreción, y tenemos constitutiva o regulada. Constitutiva es que todo el tiempo va a estar secretando hormona, todo el tiempo va a estar secretando. Y regulada es que requiere un impulso para producir la hormona que tenemos que sintetizar. Como por ejemplo tendríamos de un ejemplo de secreción constitutiva, pues por ejemplo una glándula mamaria cuando está produciendo la leche materna, y que está sintetizando continuamente esta leche sin que exista o no un estímulo. Si bien la succión aumenta el estímulo de secreción, no aumenta el estímulo de síntesis. Y de secreción regulada, por ejemplo, tenemos la glándula tiroides, como por ejemplo, que requiere de la estimulación de la hormona estimulante de tirotropos o TSH para la síntesis de hormona tiroidea. Las glándulas exócrinas se clasifican de acuerdo también a si son unicelulares o multicelulares. Hay muchas glándulas exócrinas en sistema digestivo, respiratorio y urogenital. Como les mencioné, las glándulas mucosas sintetizan mucinógenos, que van a ser proteínas glucosiladas que cuando se hidratan se van a hinchar para constituir un lubricante que denominamos mucina, que es un lubricante protector muy grueso y viscoso, es como aceite, que va a ser el componente mayor del moco. Esta viscosidad ayuda a que el moco pueda atrapar dentro de su estructura bioquímica diferentes partículas o bacterias o materiales de desecho para después ser excretados gracias al movimiento ciliar que ya vimos. Entonces vean que todo es una integración en estos temas. Las glándulas serosas como el páncreas van a secretar un líquido acuoso rico en enzimas. Las glándulas mixtas van a contener acinos, que van a ser unidades secretoras que producen secreciones mucosas, y también acinos que pueden elaborar secreciones serosas, como por ejemplo las glándulas salivales, sublinguales y submandibulares o submaxilares. Tenemos tres mecanismos de secreción de las glándulas exócrinas, que son el holócrino, el merócrino y el apócrino. El holócrino va a ser en el cual se va a liberar tanto la célula que produjo la molécula que se está secretando, así como el mismo líquido que se está secretando, es decir, va toda la célula muerta junto con el producto que se secretó. El merócrino va a ocurrir a través de la exocitosis de lo que se quiere producir, y el apócrino, al parecer, no hay una muerte celular completa, pero se va a sintetizar, o más bien se va a excretar una pequeña porción del citoplasma apical de la célula productora junto con el producto secretor. Entonces podemos dividirla en que el merócrino solo se libera el líquido, el apócrino solo se libera un cachito pequeño del citoplasma sin que la célula necesariamente muera, y el holócrino en el cual la célula muere y junto con ella se libera el producto secretado. Tenemos
En esta imagen la clasificación de las glándulas tenemos que son merócrinas, apócrinas y holócrinas. Vemos ahí cómo están representados la secreción merócrina, que es la exocitosis, solamente se libera el líquido. La apócrina, que se produce un ligero pequeño cacho de citoplasma, y la holócrina, que se libera de todo, ¿no? Ahí sí la célula produjo y la célula misma murió ahí dentro de la producción de lo que se quiere secretar. Y después tenemos las glándulas endocrinas, que van a sintetizar al torrente sanguíneo, y las paracrinas, que solo van a sintetizar dentro de la periferia de la célula productora. Vámonos con la clasificación de unicelulares y multicelulares. Las glándulas exócrinas unicelulares van a estar representadas por células secretoras aisladas en un epitelio. Son la forma más simple de glándula y son, por ejemplo, las células caliciformes que producen moco y que se pueden encontrar, por ejemplo, a nivel del epitelio respiratorio o del tubo digestivo. La porción apical de las células caliciformes se va a denominar teca. En esta imagen vemos las glándulas unicelulares, vemos como a nivel de la tráquea vemos el borde en cepillo por los cilios y vemos como alcanzamos a ver esas gotitas de moco arriba transparentes que nos señalan que son células que realmente son glándulas unicelulares. Con respecto a las glándulas exócrinas multicelulares, pues podemos señalar que van a consistir en racimos de células secretoras dispuestas en grados variables de organización, van a ser como órganos secretores. Pueden tener una estructura simple como el epitelio glandular del útero o de la mucosa gástrica, o compleja como las que están dispuestas en varias unidades secretorias y organizadas en una forma ramificada combinada. Estas glándulas exócrinas multicelulares las vamos a clasificar en simples si son no ramificadas o compuestas si son ramificadas. Y de acuerdo a la morfología de sus unidades vamos a señalar si son tubulares, acinares o alveolares o tubuloalveolares. Entonces, para la clasificación de las glándulas exócrinas multicelulares señalaremos: es una glándula exócrina simple tubular o es una glándula exócrina compuesta acinar o tubuloalveolar o tubuloacinar o cosas así, ¿de acuerdo? Las glándulas exócrinas multicelulares más grandes van a estar rodeadas de cápsula que emite tabiques hacia el interior y la divide en lóbulos o lobulillos, como por ejemplo a nivel de la glándula mamaria. La irrigación e inervación van a utilizar los tabiques que segmentan los lóbulos o lobulillos para entrar y de esta manera llevar nutrientes o inervación a los sitios específicos de las glándulas. Las glándulas sudoríparas salivales, sudoríparas y mamarias van a poseer células mioepiteliales, que son son modificaciones específicas que van a llevar a cabo estas glándulas para poder exprimir los tejidos. Estas células como que digamos hacen ligera contracción para poder exprimir los tejidos y que se libere todo lo que se ha secretado. En esta imagen, nada más para que aprecien la morfología que pueden tener: una glándula simple tubular, una glándula simple tubular con esa enrollación hasta abajo, o la glándula simple tubular ramificada, o la glándula simple acinar o alveolar. Vean cómo se forman estas como onditas, como una nubecita alrededor de la glándula. Y tenemos las diferentes estructuras anatómicas o corporales que integran los diferentes tipos de glándulas. Como por ejemplo una glándula tubular simple son las glándulas intestinales de Lieberkühn, que vamos a ver más adelante en el sistema digestivo que son estas glándulas. Las glándulas tubulares simples enrolladas como las glándulas sudoríparas. Las glándulas del estómago y útero que tienen esta disposición de glándula tubular simple ramificada. O las glándulas simples acinares o alveolares, como las glándulas sebáceas de la piel. Y apréndanse bien estos patrones porque luego se los tienden a preguntar en los exámenes. Las glándulas ramificadas, pues tenemos las glándulas ramificadas tubulares, como los casos de las glándulas de la cavidad oral. Las glándulas ramificadas acinares o alveolares, como el páncreas exócrino. Y estas glándulas tubuloacinares ramificadas, como la glándula mamaria. Vean ahí los patrones histológicos que adquieren y vean cómo estas, por ejemplo, la glándula mamaria la glándula parótida
está ramificada en esos septos de tejido conectivo y por el cual van a ayudar a entrar vasos sanguíneos y la inervación. Con respecto a las glándulas endócrinas, pues este no es el fin del video hablar sobre estas glándulas, solo señalar que carecen de conductos y por tanto sus productos se vierten a torrente sanguíneo o linfa. Aquí encontramos las adrenales, la hipófisis, tiroides, paratiroides, pineal, ovarios, placenta y testículos. Las células secretoras de las glándulas endócrinas están organizadas en cordones celulares o en folículos, como en el caso de la tiroides, y que estas glándulas endócrinas las vamos a ver muy bien cuando veamos tejido endocrino. Faltan un poquito de videos para llegar a esos temas que son la verdad muy interesantes. La endocrinología a mí también me encanta, se me hace una de las ramas más interesantes de la medicina. Y ya para terminar este largo video, que espero les haya servido y no se hayan aburrido, terminamos con el sistema neuroendocrino difuso, que van a ser células endócrinas entremezcladas con porciones secretoras en tubo digestivo y respiratorio. Tienen una función tanto parácrina como endocrina y van a estar formadas por las células antes llamadas APUD, por el nombre Amine Precursor Uptake and Descarboxylation. También se denominan células argentafines o argirófilas por su tinción, y actualmente se utiliza más este nombre, que es el de células del DNES, que son células del sistema neuroendocrino difuso por sus siglas en inglés. ¿De acuerdo? Y bueno, hemos terminado tejido epitelial. Es un video la verdad bastante largo, es un tema muy apasionante el tejido epitelial, ya que son especializaciones muy finas, son temas muy detallados, muy específicos, de los cuales tenemos muchísimo que hablar. Pudimos haber hablado incluso 3-4 horas de este tejido, pero creo que con este video quedan un poquito claras las características más generales y las cuales les van a preguntar y les van a ayudar a su desempeño clínico. Espero que si alguien tiene más interés en este tema, pues busque más información, o si tiene alguna pregunta puede ponerla abajo. Intentaré, si lo sé, contestarlo, si no pues investigaré a ver para dar una solución a la pregunta. Si tienen alguna sugerencia o algo, escríbanla acá abajo, denle like si les gustó el video, y si les gustó el contenido de este canal suscríbanse. Seguiré con más videos de histología y también continuaré con los videos de virología. No crean que me he olvidado de la parte de microbiología, pero bueno, estos videos son más largos. Los de histología creo que requieren mayor tiempo y que siempre me ha gustado mucho hacer estos videos de histología, ya que histología a mí me costó particularmente trabajo. Entonces creo que si les puedo ayudar un poco a entender estos temas, pues me sentiré muy feliz. ¿De acuerdo? Nos estaremos viendo pronto. Ya hice la presentación de tejido conjuntivo, pero no he podido grabar el audio. Espero grabarlo en poco tiempo. Nos andaremos viendo por estos rumbos. Hasta pronto.